Bueno, como bien dijiste, Agustín, tenemos dos conductores paralelos. Eh, en el caso del conductor de la izquierda, la corriente dice es entrante, da un valor, 6 amperes. ¿Y qué es lo que pregunta el punto A? ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la corriente 2? Bien, Como para que el campo neto en el punto P sea cero. bien. Bueno, en el punto P sea 0. O sea, el punto P está acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitamos saber acá? Bueno, en realidad hay una formulita, que es esta, que yo ya se las puse, que habrán visto en la teoría, que cuando por un conductor circula una corriente, se genera un campo magnético. Y ese campo magnético tiene una configuración, una forma particular, o digamos, sí, una forma, tiene una forma. ¿Cómo podemos describir en un conductor, si hacemos un conductor cualquiera, vamos a poner una corriente entrante como esa, que se da el campo magnético generado por esa corriente en el conductor? Cristian, ¿pudiste ver algo de la teoría? ¿Recordás algo de cómo se genera un campo magnético en un conductor? ¿Me escuchaste, Cristian? Sí, digamos, nosotros tenemos acá un conductor, yo te lo dibujé abajo solito el conductor, y la teoría dice que por el conductor se genera, o cuando una corriente circula por un conductor, se genera un campo magnético, cuyo módulo es con la formulita que yo te plasmé acá, que la saqué del texto. Ahora bien, ese campo magnético obviamente es vectorial. ¿Cómo lo represento? ¿Cómo puedo tener idea de cómo es un campo magnético que genera un conductor? ¿Viste algo? ¿Recordás algo? ¿Ese vos podés ayudarle un poquito? No, yo no recuerdo cómo es. Bien. ¿Alguien se acuerda algo como? Tiene que haber paso de corriente eléctrica para que se genere campo. Sí, de una, porque fíjate que si la corriente es cero, obviamente no va a haber campo magnético. Pero fíjate que también dentro de la fórmula aparece un valor R, que obviamente es una distancia. Entonces el campo depende de la corriente y de la distancia, R. Ahora, Claro. tenía una particularidad de cómo uno podría representarlo. ¿Alguien recuerda eso? Julián, Las líneas de Tiziana. campo, Las líneas de campo, ¿cómo las podíamos representar? eh, en este caso eran círculos concéntricos sería al eje de donde pasa la corriente. Claro, es decir, nosotros, para un campo magnético que circula por un conductor, digamos recto, por un conductor recto, porque obviamente si no estaríamos siempre hablando de perpendicular a este, se generan líneas de campo. Estas líneas de campo, ¿cómo son? Nosotros podríamos graficarla concéntrica, o sea, una distancia R, ¿sí? Con respecto al conductor. Y obviamente habría distintas líneas de campos que son circulares, ¿no? No tengo para graficarlo. Bien,
Ahora, esas líneas que yo dibujo en realidad no es el campo magnético. El campo magnético, ¿sí?, lo que me indica esta línea es que a esa distancia determinada R, y analicemos la fórmula que para eso la matemática justamente ayuda a describir, si yo tengo una corriente que siempre es la misma por el conductor, I, evidentemente ese campo va a ir variando en función de R. Es decir, a medida que R aumenta, B disminuye. O sea que para un valor de R fijo, el módulo del campo magnético va a ser igual en toda esa circunferencia. Entonces, ¿ya qué me está diciendo? Que el módulo del campo magnético en cualquier parte de esta circunferencia va a ser igual. ¿Igual a qué valor? A este valor. ¿Sí? Ahora bien, vectorialmente, ¿cómo grafico ese módulo? ¿Hacia dónde va a estar orientado el campo magnético? Recuerden que el campo, ¿sí?, era un vector, es decir, que yo lo podía orientar hacia allá, adentro, saliente. ¿Quién me puede decir cómo yo orientaría el vector posicionado en un punto R ahí? El vector sería tangente a la circunferencia de campo en sentido horario, Bueno, a ver, en ese punto. o sea, la dirección es tangente a la circunferencia. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? En todos lados, es decir, si yo la quiero ver acá, vamos a tener una dirección tangente a esta circunferencia donde va a estar el campo. Bueno, quedó muy... Y obviamente lo que nos falta definir es el sentido. Entonces, el campo puede tener dos sentidos si es así, o hacia allá o hacia allá. ¿Y vos por qué dijiste que va hacia, en este caso, hacia abajo? O sea, este. Claro, ¿Con qué? yo usé la regla de la mano derecha, nosotros la habíamos visto en el secundario ya. Exacto. Bien. Para aquellos que no les resulte familiar, la regla de la mano derecha lo que me dice es que con el pulgar yo indico, es otra de las reglas de la mano derecha, pero que también me sirve, digamos. Con el pulgar yo indico el sentido de la corriente, ¿sí? Suponiendo, reitero, un conductor recto. Entonces, el sentido de la corriente en este caso es hacia adentro de la pantalla. Y el resto de la mano me estaría diciendo hacia dónde iría el campo B. En este caso, si yo señalo así y me posiciono donde estoy, o sea, el campo B giraría en sentido horario, digamos, en destro giro. O sea que siempre donde yo lo ponga, el campo B va a estar tangente, bien dicho, a la circunferencia de radio R, con sentido según la mano derecha, que en este caso, si el campo va hacia adentro, la mano derecha me indica qué sentido de rotación horario. ¿Se entiende? Bien, entonces, ya con esto, nosotros podemos definir el campo y la dirección del campo, ¿sí?, en esta especie de isolíneas o isocircunferencias donde los B son todos iguales, que dependen de la fórmula, pero el sentido y dirección depende de la mano derecha. Bien, entonces, en base a eso, es que vamos a empezar a traficar para resolver, me voy a poner más acá, la fórmula de fuerza no hace falta, ahí, para resolver el campo magnético en el punto P. Es decir, como bien dijo Agustín, yo necesito que el valor en P sea 0. Bueno, entonces, primer concepto. La corriente I1 genera campo magnético en P, ¿y para qué lado me lo genera? ¿Cómo graficaría yo el vector B1
¿sí? V1, que obviamente va a salir de mu sub 0, ¿por qué corriente? La I1 sobre 2pi, ¿qué distancia? A ver, ¿quién me ayuda? Lo tendríamos que graficar de P hacia abajo. De P hacia Ah, abajo, o sea, una circunferencia que vendría tangente claro. con radio ¿de cuánto? Radio de 1,5 metros. 1,5 metros, ya lo escribo así más fácil, ¿sí? Es decir, este 1 más este 0,5, con radio de 1,5 metros y P hacia abajo. B hacia abajo. Este sería mi V1. Bueno, entonces la pregunta es, ¿yo puedo tener un campo magnético B igual a 0 en el punto P? ¿Qué requiero para eso? Y tendremos que Sería, encontrar. Claro. Dale vos, Julio, nomás, si querés. eh, no digo que la corriente en I2 tendría que ser saliente O sea, ¿por qué me decís saliente? O sea, puedo decir para una cosa. para que se compense con la B1. O sea que yo acá tendría Así que el tener campo apunta hacia arriba. un campo B hacia arriba, te lo tengo muy finito. Un campo B hacia arriba, B2, de manera tal que B2, que es igual a mu sub 0 por I2 sobre 2pi por la distancia, ¿cuánto? 0,5. ¿Sí? De manera tal que el módulo de B1 sea igual al módulo de B2. Estos son módulos. ¿Y por qué entonces va para allá? Bueno, si yo hago la regla de la mano derecha, yo pondría el pulgar saliendo de la pantalla, es decir, hacia mí, y veo que me guía en sentido antihorario, o sea, este sería el sentido de la rueda que estaría girando, de la circunferencia, digamos. De esa manera, yo podría tener entonces una igualdad entre B1 y B2, obviamente con una I2 que me genere ese campo magnético. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Está simple? ¿Hay alguna duda? Por favor, me la digan, díganmela ahora porque necesito avanzar. Yo no tengo duda, profe. No sé, los compañeros. De mi parte también se entendió. Bien. Bueno, fíjense que el punto 2 me pide lo mismo en el otro extremo del eje, o sea, acá, Q. Vamos a usar amarillo. Me pide en el otro extremo. A ver, gráficamente entonces, ¿cómo yo graficaría el campo por el conductor 1, que es el de 6 amperes, que yo lo grafiqué en verde, en R1? ¿Hacia dónde iría B? Buenas, 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 hola Nicasio. ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Perdón, profe, ¿hacia dónde Sí. iría B1? B1, ¿cómo lo marcamos? En Q, hacia arriba. Hacia arriba. A ver, aplicamos la regla de la mano derecha, ingresa el pulgar a la pantalla y obviamente me está indicando la mano para dónde va girando y es en la circunferencia que yo generaría acá, de radio R, obviamente esto debería estar girando hacia allá, por la regla de la mano derecha. Entonces está bien que B1 me dé así. Y B2,
si ya definimos que tiene una corriente saliente, ¿hacia dónde debería ir? Hacia abajo. Hacia abajo. Bueno, ahora la pregunta, entonces. Hicimos un ejercicio parecido en esto con las cargas, ¿sí? Y el campo eléctrico, ¿recuerdan? Yo acá tengo B2. Mi pregunta es, si yo acá tengo, al igual que en el punto P, campos magnéticos opuestos en sentido, ¿puedo llegar a tener en el punto Q V igual a 0? Sí. A ver, fijémonos, Es si bien decir, cuando lo perdón, Sí, escucho. va a depender también de la intensidad de I2. Pues si es la misma que en el apartado anterior, no se va a No, poder. claro, estamos hablando de las mismas intensidades. O sea, ya Ah, están no, definidas las intensidades. Entonces, perfecto. claro, fíjate lo que se da. La intensidad es directamente proporcional, ¿no? Y la distancia es inversa. Es decir, este B2 es tan grande como B1, porque obviamente si la distancia es corta, pero la intensidad también va a ser más chica. Pero como la intensidad es más chica y la R es corta, evidentemente B2 me va a dar igual. Como esta intensidad es más chica que I1, cuando yo vaya al lado Q y la distancia es mayor, entonces evidentemente este punto, o sea, este B2 va a ser siempre más chico que B1, porque la corriente es más chica y con la distancia obviamente me va a quedar mucho menos. De ahí es que a extremos de acá para allá nunca voy a poder lograr que B1 sea igual a B2 para lograr esa nulidad. Siempre voy a tener preponderancia de B1 porque la corriente de B1, la corriente 1 es mayor que la corriente 2. Y obviamente el cálculo va a ser la sumatoria de cada uno de estos módulos, ¿sí? En el caso este será, o sea, la B en Q va a ser igual a B1 menos el módulo de B2. Dentro de este análisis, y ya suponiendo entonces que ya sabiendo que I2 es más chico e I1, otra de las preguntas que se me ocurren hacer como para sacar conclusiones es, entre el conductor 1 y el conductor 2, ¿cómo van a ser los campos? ¿Puedo también tener campo cero ahí? Porque ahí sí ya puedo tener una distancia que tanto I1 como I2 a lo mejor me dé lo mismo. Sí, y creo que tendría que estar más cerca de I2 para que el radio sea más chico. ¿Ah? Debería estar por acá, digamos, por ejemplo. Claro. Bueno, a ver, ahora analicemos el sentido que tendría. B2, ¿qué sentido tiene en este punto? ¿Hacia dónde va? Hacia abajo, ¿Y B1? hacia arriba. ¿Estás seguro? Regla de la mano Ah, no, también derecha. hacia abajo. Va hacia abajo. O sea que así sean iguales en módulo, ambos van a ser hacia abajo. Y si lo analizás en cualquier parte de esta recta, siempre los módulos van a estar hacia abajo. Claro. Bueno, ¿qué nos quedaría por resolver? El punto S. ¿Hacia dónde graficaría yo
cada uno de los vectores B2 y B1 en el punto S. A ver, vamos con B1. ¿Cómo lo grafico a B1? Estaría a 90 grados de la línea de 0,6 hacia la derecha. O sea, acá. No sé si me explico. Sí, Sí, sobre así. este. Así. B1. ¿Y B2? Estaría en dirección al otro, vendría a ser, a Claro, la otra acá. línea. Así, B1. para abajo. Perfecto. Entonces, ¿cómo calcularía estos dos? ¿Los puedo calcular? Al campo magnético total. Sí, se podría sacar el módulo y descomponerlo y sumarlo en componentes. Exactamente. Si te fijas, tenemos las componentes sin ningún problema. Una última pregunta, que todas tiene que ver más con la parte de trigonometría y demás. O sea, fuera del área, fuera del punto P, ¿habría otro punto en donde yo puedo tener campos magnéticos opuestos e iguales de manera tal que B me dé cero? O sea, ya vimos que en la recta esta, de este lado no, en el centro tampoco, de este lado evidentemente acá no. ¿Qué opinan de acá? ¿Y qué opinan de salir fuera de esta línea y estar en un punto S cualquiera? Vamos por la línea celeste acá, por esta parte. ¿Puede haber un valor, otro valor que me dé cero? Con los valores de Como corriente que está, tenemos, como está planteado, ¿no? claro. No, porque ya después, a partir de acá, obviamente uno de los dos comienza a preponderar. Y en estos puntos, fuera de la línea, Sí, ¿a dónde, por ejemplo? tendría que estar, tendría que ser algún punto en donde los radios sean, no sé cómo explico, mientras uno va creciendo, el otro vaya bajando en la misma magnitud. Lo que pasa que tenés un problema. Donde vos practiques rayos, nunca vas a tener los vectores de manera concurrente, o sea, nunca los vas a tener en la misma línea de acción. Ah, claro, sí. O sea, Van a siempre estar vas a apuntando en tener un diferentes sentidos. ángulo, claro, un ángulo entre ambos vectores y eso va a hacer que no tenga forma de que te dé cero. Te puede dar cero te pueden dar igual ambos módulos. En eso coincido, va a haber toda un área donde ambos módulos te van a dar igual, pero te va a suceder lo mismo que pasa acá. Esos Claro, módulos no se van a cancelar porque no están los dos en direcciones opuestas. Bueno, creo que esto ya lo pueden calcular porque la fórmula de cálculo, como verán, es muy simple y es cuestión de analizar con la regla en la mano derecha hacia dónde va el campo, sabiendo que siempre tenemos circunferencias concéntricas que me definen la tangente por donde el campo debería graficarlo. Vamos a ir a otro ejercicio. Vamos a traer la fórmula esta acá, porque acá sí la van a usar.
Bueno, esta es una situación hipotética, un juego teórico, hacer en la práctica sería bastante complejo, pero es un alambre, que es ese alambre CD, que obviamente está construido de forma tal que se pueda mover, ¿sí?, de manera horizontal, subiendo y bajando en función de alguna fuerza que aparezca. Y obviamente esas dos barritas celestes lo que hacen es conectar la corriente a ambos lados, como si fuesen anillos rozantes, digamos, ¿no? Sin generar ningún tipo de pérdida ni nada por el estilo. Es decir, básicamente acá tenemos entonces que un trocito CD de alambre que va a ir subiendo y bajando de acuerdo a lo que plantea el ejercicio. Y por otro lado tenemos abajo otro conductor, AB, horizontal, que evidentemente también circula una corriente. Bueno, si ustedes vieron la teoría, habrán visto que cuando circula una corriente por un conductor, ya vimos, se genera un campo magnético. Y por otro lado vimos que si yo tengo un conductor con una corriente dentro de un campo magnético, se va a generar una fuerza producida por ese campo magnético, ¿sí? Es decir, si yo tengo un conductor, cualquiera, recto, sobre ese conductor circula una corriente I. Si yo tengo un campo magnético, vamos a poner un campo magnético que lo atraviesa, este campo magnético B me va a producir sobre el conductor una fuerza, ¿sí? Evidentemente va a provocarle esa fuerza o tratar de provocar un movimiento, pero sí sobre el conductor va a provocar una fuerza. Evidentemente esa fuerza yo la puedo calcular en base a la fórmula que vimos acá, o sea, I por L por B, esta fuerza que yo estoy viendo acá que me genera este conductor, ¿sí? Ya la vimos que era I por L por B. Y hasta acá la cosa viene simple. Bueno, en realidad sigue siendo simple. Ahora, ¿qué pasa si este campo magnético B que yo tengo acá, voy a borrar esta para no confundir, en realidad no viene solo, sino que lo genera algo? ¿Qué puede ser? Otro conductor, por ejemplo, que esté acá abajo. Como ya vimos que un conductor me genera un campo magnético, entonces si este conductor me genera este B verde, justamente, entonces yo podría calcular ese B generado, como vimos antes, ¿sí?, mu sub 0 sobre 2pi por I sobre R, ¿qué I? La I que circula por acá. Entonces, sobre este conductor va a haber una distancia R en donde yo voy a tener el campo magnético del conductor rosado, lila, no es lila, no sé qué color es, bordó, qué sé yo, fucsia. Me reta mi hija siempre que empiezo así. Genera un campo magnético en el conductor amarillo. ¿Estamos con el concepto teórico? Es decir, el conductor rojo, para ser burdo, genera un campo magnético por el solo hecho de circular corriente por circular corriente. Bueno, esa corriente que circula me va a generar un campo magnético en el espacio. ¿Con qué criterio? Bueno, con el criterio que vimos antes, es decir, un conductor con una corriente que ingrese me va a generar, ¿sí?, a un radio determinado un campo magnético dependiendo de qué, dependiendo justamente de la distancia R y del valor de la corriente que tenga. Y
en función de regla de la mano derecha, este campo me generará acá es, por ejemplo, si es entrante, hacia allá, tangencial a esa circunferencia. Este es el campo B1 del conductor de corriente I1. Bueno, perfecto. Ahora, y si justo ese campo está incidiendo sobre un conductor, que sería el amarillo, acá, bueno, al conductor le va a estar pasando un campo magnético, y ese campo magnético, evidentemente, con una corriente que circula por ese conductor, va a estar generándole, vamos a poner una corriente saliente, perdón, como para poner un valor cualquiera, va a estar generándole una fuerza a ese conductor. ¿De qué manera? Bueno, justamente de la manera de la regla de la mano derecha y por L por B. ¿Sí? Como dijimos antes, L por B me va a dar perpendicular a L, a IL y a B la fuerza. ¿Se entendió el concepto de lo que expliqué? Sí, profe. Bueno, entonces, haciendo ya un análisis más fino sobre el problema, yo voy a tener esto lo voy a borrar. Voy a poner ahí y voy a dibujar los dos conductores. Acá voy a dibujar el conductor una corriente que ingresa, es decir, voy a rebatir esto 90 grados, y acá voy a tener el otro conductor a esta altura, una corriente que egresa, porque obviamente, como verán, están en diferente sentido ambas corrientes. Bueno, este conductor que tenemos arriba, obviamente se puede mover hacia arriba y hacia abajo. El problema es un problema de fuerzas, obviamente, porque me está preguntando la altura h a la que va a quedar suspendida, es decir, este valor a la que va a quedar suspendida. Entonces empecemos. Hagamos el diagrama del cuerpo libre. Yo, ¿qué fuerzas voy a tener en este conductor CD, que obviamente lo estoy viendo de frente? ¿Sí? Este sería mi conductor CD y este es mi conductor AB. Está hablando que tiene una masa que para este caso, normalmente en estos problemas, la masa la plantea como una especie de densidad lineal, porque fíjense que lo habla por metro, es decir que después vamos a sacar también la fuerza, pero la longitud nos va a quedar simplificada en ambos lados, no nos preocupa. Bueno, en este caso sí, porque da el largo del cable, creo, ¿no? Sí, 0,30 metros. Bueno, entonces les pregunto, ¿qué fuerzas vamos a tener en este CD o en este conductor CD, teniendo masa ese conductor? Eso. La fuerza peso, bueno, que obviamente va a ir hacia abajo. Bien, y para lograr un equilibrio de esa fuerza peso, evidentemente va a tener que haber una fuerza opuesta, que debería ser esta fuerza magnética que hemos estado hablando, que le vamos a llamar FB, por el campo magnético. De manera tal que la fuerza peso en módulo sea igual a la fuerza magnética.
Cuando eso se logre, obviamente el sistema queda en equilibrio. Bueno. ¿Cómo empezar entonces? Recordemos, por un lado tenemos que la fuerza sobre un conductor se calcula de esta manera. Por otro lado tenemos que un campo magnético, el módulo, yo lo calculo sobre 2pi por la distancia, por I sobre la distancia R. Bueno, acá tenemos una particularidad que ambas corrientes son iguales, no obstante yo la voy a estar distinguiendo. A esta le vamos a poner I1 y a este le voy a poner I2, de manera tal de saber a dónde va a ir aplicada una y otra. Analicemos el conductor AB, que es este de acá abajo. El conductor AB me va a generar un campo magnético, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser ese campo magnético en la distancia H, que es esta? A la distancia H, que es esta. Gráficamente, ¿a dónde grafico en el conductor CD, o sea, a la distancia H, ese campo magnético generado por el conductor AB? Yo tendría una circunferencia ¿de qué radio? Radio H. Radio H. ¿Y para dónde grafico entonces el campo B1? A la distancia H en el conductor 2, digamos. O sea, va a ser tangencial a la circunferencia. O sea, que es tangencial a esto. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha lo grafico? Aplicamos regla de la mano derecha. Yo estoy entrando con mi conductor AB y todos los campos que genere van a ser sentido horario. Es decir que yo voy a tener campo B así, campo B así, así, y obviamente acá entonces lo voy a tener hacia allá. Este va a ser mi campo B1. ¿Qué valor va a tener mi campo B1? Mu sub 0 sobre 2pi por la corriente, ¿qué corriente? Y 1 sobre qué distancia, dijimos H. H. ¿Está? Bien. Hasta ahí yo analizo entonces el campo magnético que tengo en el conductor 2 que me interesa, culpa del conductor 1. Y ahora lo que necesito saber es la fuerza que se va a generar en el conductor 2 por el campo magnético 1. O sea, la fuerza en el conductor 2 va a estar dada. ¿Por qué? ¿Cómo calculo la fuerza? Que es esta fórmula, pero en módulo. Ya después la vamos a determinar en vectorialmente. Ya vectorialmente sabemos que tiene que ir para allá arriba. Vamos a ver si da. Sería la I2 I2, por, exacto, por L. por L ¿Sí? es la L No recuerdo minúscula. cuánto.
Claro, porque es la L que me marca acá, que es de 0,30. O sea, claro. L, lo vamos a anotar, 0,30 metros. ¿Por qué más? Por el campo. ¿Qué campo? Sería por el que está pasando por I2. O sea, el B1. Claro, El B1 y ¿por qué más? por el coseno de 90. Por el seno. El seno de 90, sí. Por el seno de 90, que es igual a 1. Es decir, que esto me quedaría I2 por L por B1, que ¿qué es B1? Es mu sub 0 por I1 sobre 2pi por H. O sea, yo lo podría acomodar y decir que mu sub 0 sobre 2pi por L por I2 por I1. Si después las dos I son iguales, no importa. Sobre H. Bien. Si analizamos hacia dónde va la fuerza esa, en realidad vamos a ver que acá nos da bien. Mira, me queda abajo, no me queda arriba. Bueno, esta fórmula fuerza IL por B, que es la que está acá, ya vimos que se analizaba con regla de la mano derecha, que entiendo yo deberían ustedes ya conocerla, pero ¿cómo la hacíamos a graficar? Y nuevamente vamos a tratar de usarla. Es decir, yo ponía todos mis dedos orientado hacia dónde iba la corriente, que obviamente coincide con L. Es decir, en el caso de la de arriba, la corriente está saliente. Y yo giraba mi mano hacia el vector B, que en este caso B vemos que está hacia, en mi caso, a la derecha. No sé cómo le dará a ustedes, pero de esa manera veo que la fuerza B, el pulgar, queda hacia arriba. Entonces está bien que tenga un sentido en el que está figurando y que la fuerza sea hacia arriba. Entonces ahí yo veo que si calculo la F2, que sería la FB, perdón, es la FB, me va a quedar cuando sea igual a P directamente que yo pueda tener. Y bueno, y ahí lo que tengo que hacer entonces es la equivalencia, es decir, lo que voy a manejar ahora es justamente, bueno, ML, que es la densidad de masa que me dio, por la L por G, esto sería la fuerza P, va a ser igual a la fuerza B. Y de esa igualdad yo voy a poder sacar H. Obviamente L, si se fijan, me va a quedar en los dos lados, o sea que la puedo simplificar sin ningún problema. Preguntas. Espero, creo que fue claro hasta ahora. Vamos a ir al ejercicio 8, donde vamos a ver otro caso de fuerzas. Que es este. Bueno, ahí plantea dos conductores sostenidos por unas cuerdas. Esa cuerda tiene un largo de 0,0, esto es L. Vamos. L minúscula le vamos a poner, 0,04. Las cuales tienen una masa, o sea que obviamente tienen un peso, y por las mismas circulan corrientes de sentido opuesto. Yo también le puse I1 y I2 como para distinguirlo.
el ejercicio plantea que son iguales, pero bueno, está bueno poder darnos cuenta de qué es cada una de las corrientes. Bueno, la pregunta que hace es qué valor tiene la corriente en cada uno de los cables, o sea, cuánto vale I, ¿sí? Ya sea I1 o I2 que son iguales, cuánto vale la corriente para que esto suceda. Si ustedes se fijan en el ejercicio anterior, cuando las corrientes en un circuito eran opuestas, y lo dice la teoría, las fuerzas son de oposición. Es decir, los cuerpos tienden a separarse. ¿Sí? O sea, acá va a aparecer otra fuerza. En cambio, si las corrientes fuesen en el mismo sentido, los cuerpos tienden a juntarse. O sea, las fuerzas son hacia adentro. Bueno, en este caso, si no hubiese corriente, obviamente ambos conductores estarían juntos porque como están sostenidos por cuerdas, las cuerdas quedarían unidas por la misma fuerza gravitacional. Es decir, acá también afecta esto lo voy a correr un poco. Acá también le afecta la masa gravitacional, de ahí es que este diagrama que está figurado aparezca la fuerza peso hacia abajo. Y obviamente en el diagrama del cuerpo libre analizamos mitad, no tiene sentido analizar los dos porque van a ser iguales. Voy a tener la tensión de la cuerda y voy a tener una fuerza magnética dada por el campo magnético que genera el otro conductor. Evidentemente, en su simetría de este lado tendría exactamente lo mismo, es decir, tendría esta fuerza magnética generada por el campo magnético del otro conductor, tendría la fuerza P y tendría evidentemente la fuerza T de la cuerda y la tensión. ¿Sí? Diagrama del cuerpo libre. Bueno, hasta ahí la cosa bastante simple. ¿Cómo debería calcular entonces? Bueno, tengo dos fórmulas que saber acá nuevamente, las mismas de antes, es decir, fuerza igual I por L por B y B igual a mu sub 0 sobre 2pi I sobre R. Bueno, a ver, ¿qué es lo que necesito lograr en este ejercicio para mantener eso? ¿Quién me tira la primera idea como para plantear en este ejercicio de empezar a resolver? ¿Qué es lo que debería plantear a nivel fuerzas? Tenés que plantear una igualdad entre la fuerza B y la fuerza, bueno, A se le podría llamar a otra. Claro, o digamos en ejes. ¿No te parece que podríamos Claro, plantearlo? sí, sí. Podríamos plantear un eje Y y un eje X. Porque tenemos que tener la igualdad en las dos. O sea, si no tenemos igualdad en Y, es como que podría irse hacia arriba, y si no tenemos igualdad en X, obviamente se podría ir hacia el otro lado. Si bien está restringido el movimiento, pero necesitaríamos esas dos igualdades. Bueno, entonces, planteemos, por ejemplo, en el eje X. ¿Cómo puedo plantear? ¿Qué igualdad debería plantear? Sería la fuerza en B Sí. menos T. Vamos a plantear Sería, más fácil. Planteemos igualdades. Las fuerzas de un lado tienen que ser igual a las del otro. ¿Se entiende? Es decir, en teoría, esta fuerza tendría que ser igual a FB. Y de este lado, esta fuerza debería ser igual a P.
¿Coincidimos? Esto sería TI Está bien. y esto TX. Y esto TX. Bueno, entonces vayamos en el eje X. TX, ¿a qué igual? TX igual a FB. O TX menos FB igual a Bueno, 0. está, perfecto, pero dame el valor de TX. ¿Cómo lo calculás a TX? Ah, T por el seno de tita. Exactamente, el seno de 6 grados. Y es igual a FB. Bueno, ¿y FB cómo la calculamos? A ver, ¿se animan a tirarme el valor? O sea, Sería, esta sería I2, claro, pero igual tenemos de todas formas. ¿A qué sería igual? eso sería igual a, bueno, I2 Bien, por 0.04 ¿qué es el 0.L? La es L. tensión. Espera. ¿L no es la longitud de la barra? Eh, L No sé. minúscula es la longitud de la cuerda. Ah, es de la cuerda. Es de la cuerda, te va a servir para sacar, bueno, no necesitas con el seno, ya lo sacas directo. La que vos tenés acá es una L que en realidad te va a salir de acá. En realidad va a ser una L que se te va a simplificar, digamos. Claro, que en la igualdad después. Claro, vamos a poner una L mayúscula, digamos. Acá entonces le voy a poner L mayúscula. Entonces vamos a dejar L mayúscula. O sea, y 2 por L ¿por qué? Por el campo, que Y sería mu sub 0 sobre 2pi por la I2 la I, sobre... no, esta I. Ah, I1, claro, por La la I, fuerza que uno ejerce sobre la otra. claro, la I1, vamos a ponerlo más arriba, porque te queda la I1, digo bien, sobre la distancia. Claro, ¿Que la distancia cuánto es? claro, ahora con la longitud de la cuerdita vamos a poder sacar la distancia. Claro, Acá, por ejemplo. claro. Porque es el valor R, ¿no es cierto? Claro, sí, Que R, ¿a qué va a ser igual? A la longitud de la cuerda, o sea, a L minúscula. ¿Por qué? por el coseno de... No, como el coseno. No, por el seno de 6. Por el seno de 6, exactamente. Bueno, eso 2 veces, por 2 2. veces, 2L. Eso es R. Bueno, acá ya tenemos planteado X. Este es L minúscula, ¿no? Recordemos. Y ahora podríamos plantear Y. Bueno, Y obviamente este coseno 6 grados igual a que mg, vamos a hacer así, m, que es la m lineal esa, por L mayúscula por G. Cuando yo trabaje esto, voy a poder simplificar. De hecho, si yo hago este cociente, seno sobre coseno, ¿qué me queda? Tangente. ¿Sí? Entonces, fíjense, se me va esto, se me va esto, se me va esto, se me va esto. Las I son iguales, o sea, me queda I cuadrado mu sub 0 sobre, se los voy a escribir así para evitar, después total queda abajo igual, pero no importa. Mu sub 0 sobre 2pi, ¿sobre qué? Sobre m, la masa lineal, por G. Y ya a partir de ahí, Faltó el radio ah, en la de arriba.
Claro, y faltó poner Lo tengo que acá poner como esto. 2L seno de 6 grados. Ahí está. Que obviamente lo mando todo abajo. Bueno, como verán, si bien parecen complejos estos ejercicios, lo bueno que tiene que yo tengo dos fórmulas, fuerza y B, y después es encontrar el manejo vectorial con la mano. Uso la regla de la mano derecha, es encontrar la fórmula, pero bueno, acá tengo, la primera es la regla de la mano derecha de siempre, o sea, regla de la mano derecha del producto cruz, que es en esto, y en la segunda, simplemente para determinar B, es hacia dónde ingresa la corriente, hacia dónde va el sentido de la corriente, me define en ese radio, ¿sí? Y la tangente, bueno, ¿qué sentido tiene el vector sobre la tangente de la circunferencia? Con este mismo concepto, tranquilamente podría agregarle un conductor acá, con una corriente saliente, y ya cambiaría las condiciones de fuerza, porque obviamente acá yo ya tendría una fuerza a través de un campo magnético que está para allá, y simplemente tendría que hacer un análisis vectorial más fuerte y así sucesivamente. O sea, independientemente de los conductores, yo voy a tener, así tenga 4 fuerzas aplicadas en ambos conductores, en distintos conductores, y va a ser una cuestión de sumatoria de fuerzas. Sí, considerar que sobre cada conductor, sobre el conductor 1, por ejemplo, que sería este, yo voy a tener 3 campos magnéticos aplicados, es decir, que voy a tener fuerzas que me generan cada uno de los campos. O este conductor va a estar sometido a una fuerza dado por la sumatoria de los 3 campos magnéticos que yo tenga. Los escucho. Perdón, profe, ¿puede volver al Sí, último ejercicio? sí, estaba viendo porque fuimos Que rapidísimo. Ahí estaba vamos, cargando una calculadora como para tenerlo, ¿no? ahí está. ¿Qué querés saber el valor final de la corriente? Sí, sí, estaba Ah, despejando.
Por las dudas, profe, yo ya terminé, ¿no? Sí, no, estaba pensando, sí, porque lo que tenía planificado para la clase ya lo terminé. Sí vale la pena meterme porque son medios complicados los otros y ganar tiempo en lo de la clase que viene. Bueno, vamos a arrancar con el 4, aunque sea de una manera básica de entrada. A ver. Fíjense que está hablando de un mismo conductor largo por el cual circula una corriente que ahí habla es de 1,5 amperes. Bien. Y por otro lado me dice que está este electrón yendo en ese momento paralelo al conductor a la velocidad de 4 por 10 a la 4 metros por segundo. Y obviamente pregunta si hay alguna fuerza y qué magnitud y dirección tiene que se ejerza sobre ese conductor. Bueno, entonces la pregunta es, inicialmente, ¿hay fuerza sobre el conductor? ¿Sobre el electrón ese que da vuelta ahí, que anda paseando cerca de este conductor? En base a todo lo que vimos. Sí, vamos a tener una fuerza que es la que le genera el conductor, vendría a ser propio. Ajá, o sea, porque el La conductor, línea del campo, el conductor vendría a ser. bien, o sea, el conductor está generando un campo magnético Sí, y este electrón está circulando por ese campo. claro. Y cuando circula por el campo aparece una fuerza sobre el electrón. Sí, sí. Bien, bueno, entonces vamos a ir por partes. Si yo tuviese que graficar el campo que me genera ese conductor I, ¿cómo sería? Y tendríamos que verlo, vendría a ser de frente. A ver, te lo dibujo de frente si Va, querés. acá se vería como una línea, como si fuese un plano. No creas, ya vas a ver, pero te lo dibujo de frente para que vos, vamos a hacerlo más grande. Yo voy a dibujar el conductor de frente. Ahí está el conductor, la corriente estaría entrante, ¿sí? Y obviamente acá estaría el electrón. Como es redondo, de todos lados es redondo. Lo vamos a dibujar en rojo para que no moleste. Ahí tenemos el electroncito nuestro. Bueno, si yo tengo entonces una corriente entrante, sabemos que tenemos una circunferencia al electrón que me define campo magnético. Entonces, ¿cómo sería el campo magnético acá arriba? A ver, alguien más que aporte. Sería antihorario hacia la Antihorario me izquierda. estás diciendo hacia allá. Perfecto. ¿Y abajo cómo sería? Hacia el Perdón, otro profe. lado. Sí. Sería para el otro lado. Ah, lo que pasa es que yo te hice al revés, te lo hice saliente No, yendo saliente está bien, es así. Lo que pasa es que yo lo dibujé al revés, en realidad tendría que haber dibujado entrante el conductor. Claro, Vamos de claro, sí. nuevo, vamos de nuevo. Claro, si yo te dibujo el conductor entrante, o sea, está bien lo que me dijiste, pero si yo te dibujo el conductor entrante, entonces ahora sí podemos cambiarlo y decir es para el otro lado. Es lo mismo en realidad. Pero bueno, en honor al dibujo como está, la proyección tendría que estar entrando el conductor. Si entra, bien dicho, va para ese lado y acá va para este lado. Bueno, entonces,
fíjate que si yo grafico esto en este de costado, ¿cómo estaría graficando entonces el campo? O sea, evidentemente arriba y abajo el sentido es diferente. ¿Cómo es el campo acá arriba? Si acá la flecha está indicando horizontal, cuando yo lo giro 90 grados, ¿cómo lo grafico acá en este conductor del campo? En la parte de arriba Sí, sería saliente de la pantalla. claro. Sería. Acá, o sea, acá tengo un campo saliente de manera, porque va todo a lo largo, o sea, estas circunferencias son... ¿Y abajo cómo sería? Entrante. Sería entrante. O sea, yo tendría esto. ¿Sí? Bueno, y si yo me alejo más, tendría también acá. Y si me acerco más, también tendría acá. O sea, arriba es siempre saliente y abajo es siempre entrante. ¿Sí? De manera homogénea, obviamente. Ahora, de manera homogénea, pero recuerden ustedes que ¿cuál es la fórmula para el campo magnético B, el módulo? Que ya la vimos. Era mu sub 0 Sí, por la corriente sí. sobre 2pi por el radio. Bien, es decir, que el campo magnético se va atenuando con la distancia. O sea, dado esto, cada vez nos cuesta graficarlo acá, pero si yo lo graficase en esta circunferencia, a medida que me alejo del conductor, cada vez el vector campo es más chico y cuando me acerco cada vez es más grande. Lo mismo pasaría de este lado, ¿no es cierto? Bueno, nosotros podríamos calcular en el punto R, que es el que nos interesa. Bueno, entonces, esa fuerza que se da en el punto R, ¿con qué la calcularía? ¿Qué fórmula uso para calcular la fuerza? En realidad es una fórmula que vimos en la clase anterior. Y a ver si la recuerdan. Tenía que ver con la carga, con la velocidad de la carga y con el campo magnético B. ¿Sí? Que fue la primera fuerza que definimos nosotros. Quedó un desastre. Como la fuerza que brinda un campo magnético a una carga, o sea, cuando una carga está sometida a un campo magnético. La otra fuerza que estuvimos viendo en los ejercicios de recién, I por L por B, esta, en realidad, si ustedes lo analizan, o de hecho en la teoría lo explica, esta fuerza se obtiene de la de arriba. ¿Por qué? Porque obviamente la carga, la corriente es una... la corriente se me fue la definición concreta, es un flujo de cargas. Y obviamente tienen un movimiento por ser un flujo. Entonces la de abajo se obtiene de la de arriba. En este caso, como estamos usando una carga, vamos directamente a trabajar con esta fórmula de carga. Y ahora bien, entonces lo que tenemos que analizar es hacia dónde va a ir la fuerza, porque calcularla va a ser fácil. O sea, el valor de la carga lo vamos a saber porque es la carga de un electrón, la velocidad me la da como dato y el campo magnético lo voy a sacar de esta fórmula. El problema es, esa fuerza, ¿hacia dónde va? ¿Qué tengo que usar? Regla de la mano derecha. Y a ver qué me definen hacia dónde va esa fuerza. Planteemos dónde va la velocidad
cómo es el campo magnético en ese momento y hacia dónde va la fuerza. Y acá sí, si no le salen, por favor díganmelo, así lo vamos aclarando, porque es la base de todo, poder manejar el producto cruz con la regla de la mano derecha. ¿Qué hice? Oh, cerré, en vez de cerrar el chat, cerré. Bueno, la fuerza, por lo que entendí, va hacia, al ser un electrón con la carga negativa, iría hacia el conductor. A ver, Si no puse mal los dedos. a ver, vamos a analizar. Me parece que sí estás metiendo mal los dedos. Vamos a analizar primero regla de la mano derecha común, ¿sí? Es decir, carga positiva, ¿sí? Y obviamente Q por B, entonces ¿hacia dónde va velocidad? Y velocidad va hacia, en mi caso, hacia allá. ¿Sí? Está marcando la mano mía igual que lo que marca el vector de velocidad en la pantalla. ¿O me filma al revés? Profe, no se estaba compartiendo la pantalla. Ah, perdón, porque la cerré recién y no lo compartí. Y de todas formas creo que es para el otro lado Sí, por que eso se digo. vería. Está como Por reflejado. eso, no sé si está reflejada, ¿no? La pantalla mía. Claro, O tendría sea que que ser para el otro lado. yo tendría que poner para este lado. Claro, Va a ser un problema, lo tengo que hacer con la mano izquierda entonces. O sea, que es así. Ahí estamos igual que la pantalla. claro. Bien. Entonces, yo tengo la velocidad para allá y tengo que ir hacia adentro. Y si voy hacia adentro, ¿hacia dónde queda el pulgar mío? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, a ver, si yo tengo carga positiva, que así es como funciona la regla de la mano derecha de manera estándar, ¿sí? O sea que B positiva por B, a mí me daría una fuerza hacia arriba. Es decir, que el electrón tendría que chocar con el electrón. Pero como mi fuerza es negativa, implica que este vector QB es menos QB en realidad, o menos QB. O sea que yo lo tendría que poner para el otro lado. Es decir, que si mi velocidad era para allá, ahora mi velocidad es para el otro lado. O, dicho de otra manera, el resultado que me dé de la fuerza, tengo que usar la otra, el otro sentido. ¿Se entiende? Sí, se Porque entiende. yo ahora cuando grafico, si yo lo quiero hacer de esta manera, yo tendría que tomar entonces en dirección opuesta la velocidad, porque es negativa mi carga, va para el otro lado. Entonces, menos Q por B me da un vector en el sentido opuesto, multiplicado por B, o sea, producto cruz B. De manera tal que cuando yo hago esta regla de la mano derecha, y al ser negativa, este electrón me termina definiendo una fuerza hacia abajo, F. Profe, esta fuerza sería entonces la fuerza que el cable ejerce sobre el electrón. Claro, Ah, claro. bien. ¿Por qué? Porque el cable genera un campo magnético V, que es este campo magnético, que es el que yo voy a calcular y voy a poner acá. O sea que mi fuerza va a ser igual a qué? Al valor de Q por el valor de B
por mu sub 0 sobre 2pi por i sobre r, porque la distancia es r. Y acá tengo el valor mío de la fuerza. Bueno, hasta ahí está claro, ¿no? El tema es que acá aparece un concepto un poquito distinto y por eso fíjense que el ejercicio dice un problema muy fácil o no tanto. Porque ya vimos en la clase anterior qué va a suceder con este electrón cuando aparece la fuerza F ahí. ¿Qué sucede con un cuerpo, una masa, cuando aparece una fuerza? Se ¿Qué se desplaza. produce? Newton, Lo segunda ley. desplaza. Claro, pero ¿y por qué se desplaza? ¿Qué aparece? Una aceleración. Exactamente, una aceleración. ¿Y esa aceleración cómo va a ser? O sea, ¿qué va a pasar con este electrón, digamos, si tiene una fuerza así? A ver, Hacia abajo no sería. o sea, va a tender hacia abajo. Bueno, y si Claro. tiende hacia abajo, ¿qué pasa con la velocidad? En la velocidad que tenía inicial. Sí, Mm, sigue igual esa velocidad horizontal, Sí, va a permanecer constante. pero si sigue con velocidad hacia allá, entonces tiene que ir hacia allá. Claro. A ver, vamos a poner un cuerpo acá. ¿Sí? Tengo un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme hacia allá. Y de golpe ese cuerpo le aplico una fuerza. Acá tengo una velocidad hacia allá. Si a ese cuerpo yo le aplico una fuerza perpendicular a esto, imagínate vos que sos este cuerpo. Yo te empiezo a aplicar una fuerza perpendicular a esa. ¿Qué sucede con este cuerpo? ¿Sigue derecho? No va a seguir en la misma dirección, pero Cambia su trayectoria, claro, sí, sí, sí. ¿sí? O sea, empezaría a doblar, porque ¿qué aparece? Una aceleración. ¿O no aparece una aceleración si aparece una fuerza? Sí, Fuerza igual a masa por aceleración. Si aparece una fuerza, en una masa va a aparecer una aceleración. Y esa aceleración que va a provocar en la velocidad. ¿Cuál es la definición de aceleración? ¿Es la derivada de qué? de la velocidad De con la respecto al velocidad con tiempo. respecto al tiempo. O sea, la aceleración aparece cuando aparece cambio de velocidad. ¿Y dónde aparecería el cambio de velocidad acá si la fuerza es constante y aparece la aceleración? ¿Qué hace la velocidad? ¿Puede seguir siendo de 4 por 10 a la 4 metros por segundo? Eh,
sea, podría, Podría, sí, pero igual puedo tener cambio de velocidad. sí. ¿Qué debo hacer para tener cambio de velocidad sin cambiar el módulo? Es decir, o aparecería otra velocidad en el eje de las X, vendría a ser en A este ver, caso. fíjate, si yo te grafico esto, una nueva velocidad tangencial al movimiento, como siempre es, del mismo módulo que el anterior, ¿cambió la velocidad? No, no cambió. ¿Cómo que no? Sí, cambió de dirección, pero no de módulo. Pero cambió la velocidad. El Claro, sí, sí. vector velocidad cambió. Sigue siendo el mismo módulo, pero cambió el vector. Las componentes ya no son la misma. La derivada de la velocidad no es la misma ya, porque vos tenés tres ejes acá, X, Y, Z, o dos, digamos, en este caso, X, Y. O sea, cuando yo Claro, claro, cambio la entiendo. dirección, estoy cambiando, o sea, cuando yo tengo una aceleración, yo tengo una modificación de la velocidad. Por eso tengo aceleración. Así se mantenga el módulo, igual tengo una diferente velocidad que me permite esa aceleración. Entonces, cuando yo tengo una fuerza que aparece, automáticamente entonces acá que aparece una nueva velocidad. Una V1. Y si yo tengo una nueva velocidad, y recordemos que fuerza es esto, debería aparecer una nueva fuerza. ¿Y cómo sería la nueva fuerza graficada? ¿Sigue siendo la misma de antes? Miren, no parece tan simple el ejercicio, ¿no? ¿Me puedo volver a repetir la pregunta? Claro. Cuando yo tenía la velocidad que está en azul, con el campo magnético verde, a mí me generó una fuerza en color fucsia. Sí, Bien, ahora vimos que esa fuerza color fucsia genera una aceleración en la partícula, que es lo que vimos acá, que genera que esa partícula, su velocidad gire un poquito, porque va hacia abajo, o sea, la partícula iba horizontal y ahora empieza a ir hacia abajo. Describí una curva. Es decir, que mi velocidad vectorial ya no es la misma que antes, ya no es horizontal al conductor, ya tiene un pequeño ángulo. claro. En un instante ahí, infinitesimal, después cambió el ángulo. Entonces mi pregunta es, con esta nueva velocidad, como yo sé que la fuerza es el producto cruz de velocidad por campo magnético, ¿sí? Acá, entonces, ahí aparece una nueva fuerza, es decir, ¿qué posición tiene la nueva fuerza? ¿Sigue siendo la misma o cambia el ángulo de la fuerza también? No, va a cambiar el ángulo. Por Cambia la por el misma hecho de que cambió cantidad la de velocidad. ángulo que velocidad, digamos. Siempre va a ser perpendicular a la velocidad. O sea que voy Claro, a tener una F1 y si aparece otra, voy a tener una V2 después y así voy a tener las distintas F también, ¿no es cierto? Una F2. Es decir, que entonces, si yo analizo este fenómeno, ese electrón justo en ese momento está horizontal, pero después se va a ir modificando la fuerza. Ahora, la otra pregunta que podemos hacernos, independientemente de esto, que analizarlo ya sería más complejo, ¿el módulo de la fuerza va a ser siempre el mismo? ¿El módulo de estas fuerzas va a ser siempre el mismo a medida que se vaya alejando de la distancia R? No, va a disminuir, porque Claro, nos ¿por estamos qué? alejando del cable, digamos. Entonces el módulo
de la fuerza magnética, como inversamente proporcional al radio, va a disminuir. Claro, porque obviamente, uy, porque obviamente el campo magnético B va disminuyendo. Entonces, el análisis de esto, digamos, plantea ese desafío que si bien es horizontal, nunca va a terminar de ser horizontal, de hecho se va a ir alejando con una curva y su fuerza va a ir bajando y obviamente va a ir disminuyendo la velocidad también, ¿no? Bueno, hasta ahí un primer análisis. Y lo vamos a hacer muy simple, como para no meternos tanto en este tema, pero hay un axioma de la física que habla que las leyes de la física deben ser iguales para todos los marcos de referencia. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que, a ver, si para el electrón que se mueve ahí aparece una fuerza debido a el campo magnético, porque el electrón se mueve a velocidad, debería haber lo opuesto si yo me paro en el electrón. O sea, el efecto debería ser lo mismo, el electrón se debería alejar del conductor, porque lo que vemos ahí es que el electrón se aleja del conductor. ¿Es correcto? Bien, y vemos que el electrón se aleja del conductor porque aparece una fuerza en el conductor debido a la velocidad con que el electrón se mueve, la carga. Hasta ahí, fantástico. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo me paro en el electrón, o sea, me siento, yo soy el electrón, y quiero analizar qué pasa, o sea, cómo me voy a mover yo? Y la pregunta es, si yo estoy sobre el electrón, ¿mi velocidad cuánto vale? Sería 4 por 10 a la 4. No. A ver, veámoslo en un auto común. Yo estoy parado y veo Ya entendí, ya entendí. cuánto vale mi velocidad. Claro, 0. Cero. Si yo voy en el electrón, es como si yo voy dentro del auto, ¿sí? Y digo, a ver, yo, si no tengo dónde ver afuera, yo digo, estoy quieto dentro del auto. Adentro, o sea, el electrón, él ve cero para él mismo. El que ve que se mueve a 4 por 10 es alguien que está mirándolo de afuera. O de última, el conductor que está quieto. Ve que el electrón se acerca o pasa al lado de él a 4 por 10 a la 4 metros por segundo. Pero el electrón está quieto. Si la velocidad del electrón para el electrón es cero, el electrón puede decir, no, aparece una fuerza magnética que me mueve. No, Y es decir, entonces, estaría estático. claro, o sea, no debería aparecer fuerza que lo mueva, debería, según el electrón, su predicción sería, yo tengo que seguir siempre en movimiento rectilíneo uniforme a 4 por 10 a la 4 metros por segundo. Y eso no sucede. Entonces, algo falla, o el electrón está mirando mal la situación, o el cálculo que hemos hecho está mal. ¿Qué puede ser? ¿Cómo hago justificar que el electrón se mueve hacia abajo por una fuerza o por algo? Si cambia su trayectoria es porque aparece una fuerza. ¿Qué fuerza justifico para mover el electrón? Puede ser que, eh, como vimos en el ejercicio anterior, en el 8, como son, como decir, corrientes no sé, en sentido igual, este caso, se tendrían a juntar. No, bueno, pero puede tener otra velocidad.
Las velocidades son relativas una de otra. Bien, o sea, vos decís que esa corriente, ¿qué me genera? No, yo pensaba al ser corrientes, Sí. pero bueno, en el ejercicio anterior vimos que eran en sentido opuesto, se repelían, pero en este caso serían corrientes del mismo sentido, Ujú. se tenderían a juntar, Ajá. pero no tendría Sí, sentido. guarda que cuando vos ves la teoría, en el otro estás considerando las corrientes al revés. Las cargas positivas, en realidad, de ahí te sale esa regla en la mano derecha. Algo tiene que Además, ver. Sí, además digo que para hacer eso de la corriente, el electrón está quieto. O sea que tampoco no hay movimiento en el electrón, porque vos estás en claro. el electrón. O sea, el electrón se te mueve, o sea, para vos está quieto y se te mueven cargas eléctricas, decís, en el conductor. Ah, no, claro. Ahora que lo pienso, no, el electrón sigue estando quieto, no tampoco tendría sentido. A ver, hay movimiento desde el punto de vista, el electrón ve algo. Vamos a hacer el análisis en un auto. Si yo estoy parado en un lugar y veo el auto que viene, tranquilamente puedo decir, ese auto viene hacia mí con velocidad de 4 por 10 a la 4 metros por segundo. Y yo defino entonces que el auto se mueve y yo estoy quieto. Ahora, tranquilamente, el tipo del auto, ¿sí?, puede decir, yo estoy quieto y se me está moviendo esa persona que está ahí a 4 por 10 a la 4 metros por segundo hacia mí. Y ambas son válidas. Eso es la equivalencia en marco de referencia. O sea, la velocidad es relativa, depende de quién la tome, pero sí sé que entre ambos está esa velocidad. O sea que tranquilamente el electrón ve algún movimiento en ese conductor. Bueno, en realidad lo que sucede es parte de eso. El electrón ve en ese conductor que es no neutro. O sea, normalmente ustedes vieron un conductor que sigue una corriente es neutro, pero para ese electrón que está ahí, la corriente que se está moviendo hace que ese electrón sea no neutro. Es decir, lo ve con carga negativa a ese conductor. ¿Y qué tiene que ver la carga negativa del electrón con respecto a esto? Bueno, si ustedes cuando empiecen a resolver, de hecho en el parcial anterior casi que estaba por tomarlo, habrán visto que lo vimos a principio de año, cuando yo tengo cargas en campos eléctricos se generan fuerzas. Y por otro lado vemos que cuando tenemos cargas en campo magnético también se generan fuerzas. La fuerza es la misma, o sea, es Newton y es cuestión de coincidir vectorialmente. Bueno, el tema es que desde el punto de vista del electrón, en este caso, ese conductor, que el electrón lo ve como con carga negativa, genera un campo eléctrico para el electrón que le genera una fuerza al electrón. ¿Y esa fuerza cómo es? Es una fuerza de origen eléctrico, dado por la carga negativa del electrón. ¿Sí? Fíjense que si el conductor es negativo, si este conductor es negativo, el campo eléctrico va hacia el conductor, es decir que el electrón, el campo eléctrico que yo tendría acá sería este, vamos a hacer en otro color para no... Campo eléctrico, a ver qué color tengo que no haya usado, gris. Si es negativo el conductor, yo tengo un campo eléctrico así, E. Y este campo eléctrico E, para un electrón, me va a generar una fuerza F hacia allá. Es decir, en la misma dirección y sentido de la magnética. Por consiguiente, entonces, acá entra el tema, el concepto de marco de referencia. Para el conductor, el electrón es sometido
a este movimiento por una fuerza F que aparece por el fenómeno magnético. Para el electrón, él es sometido a la misma fuerza F por justamente Q por E, que es el valor de la fuerza que tiene un campo eléctrico. O sea, el electrón ve que a él lo empuja, le genera una fuerza, un campo eléctrico. Y el conductor ve que al electrón lo mueve un campo magnético. Y esto, bueno, esto es lo que justamente hace que cuando se traten todos estos temas, se hable de electromagnetismo como un todo y como una integridad, porque los efectos se confunden mutuamente. Todo depende del marco de referencia que usemos. En este caso, para el marco electrón en movimiento, es decir, para el marco del conductor, hay una fuerza magnética que mueve el electrón, porque está en movimiento. Para el marco del electrón, él se va a mover hacia donde se mueve, obviamente, por una fuerza causada por un campo eléctrico, ¿sí?, de cargas negativas que son las del conductor. Por eso es que el electromagnetismo como tal se estudia de manera íntegra entre lo que es campo eléctrico y campo magnético. Más adelante, ya sobre el final de la materia, vamos a tener que aparece un tal Maxwell que se encarga de integrar justamente en un set de ecuaciones, 4 resumidas, en realidad son como 12 o 15, pero que podemos trabajar en 4, digamos, el fenómeno y explicar el fenómeno del electromagnetismo como un todo, ¿sí?, que depende de donde yo lo mire, puede ser magnético o efecto o eléctrico el efecto. Ambos efectos son válidos. Es más, se podría dar el caso que venga un tercer electrón acá a una velocidad diferente a esta, ¿sí?, o sea, distinta a la B azul, que obviamente va a tener un movimiento de velocidad para el electrón, es decir, se va acercando mayor, vamos a ponerla. Entonces, si desde el punto de vista del electrón azul, que es este, ese electrón que se venga va a venir con velocidad, es decir, que va a tener una fuerza magnética, porque viene con una velocidad, pero a su vez va a tener una fuerza eléctrica, de manera tal que la suma de las dos le va a dar la fuerza que le permite la deformación o el cambio de trayectoria que se da, porque obviamente va a ser diferente a ambas velocidades, pero a su vez va a tener un efecto electrostático. No sé si me explico. Bueno, entonces, como conclusión, nos queda que el electromagnetismo se analiza desde un todo y puedo tener efectos mixtos entre magnéticos y eléctricos, y de hecho las fuerzas pueden ser hasta difíciles de distinguir según el marco de referencia, como vemos acá, que uno tome. Aguardo las preguntas. Bueno, mi parte no, profe. ¿Se entendió? Bueno, bienvenidos al electromagnetismo entonces. De ser así, nos vemos en la clase que viene con la segunda parte de estos ejercicios. Dale, profe. Muchas gracias. Chao. Nos vemos la semana que viene. Perfecto, profe, nos vemos la semana que viene. Bueno, Nicasio, Bueno, Adrián. para que